Es costumbre no aplaudir en las sesiones necrológicas al final de las intervenciones. De modo que a la vez que se lo comunico, les ruego que observen esta medida. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Enrique de Benito para dar lectura a la acta. Con la venia, señor presidente. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 16 de septiembre de 2014, recogida en el acta número 283, se acordó por unanimidad dedicar una sesión necrológica a la memoria del ilustrísimo señor doctor don Jaime Aragón Gómez, fallecido el pasado 5 de agosto. Recordemos que el doctor Aragón Gómez ingresó en esta Real Academia el 13 de abril de 2010 y ocupó el cargo de bibliotecario en la Junta de Gobierno. En esta sesión necrológica intervendrá el doctor don José Luis López Garrido. Posteriormente, la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, secretaria general de la Real Academia, dará lectura a la conferencia Mujeres en la Historia, trabajo póstumo del doctor Aragón Gómez. La Academia ha recibido la adhesión escrita del excelentísimo señor don Antonio León Villaverde, quien desde Córdoba lamenta no poder acompañarnos esta tarde por compromisos adquiridos con anterioridad, rogando transmitir sus disculpas a todos los presentes, especialmente a su familia. Por otra parte, el Foro para el Estudio de la Historia Militar le ha dedicado un homenaje publicando su trabajo titulado Recuerdos del Pelele en el número 20 de Cuadernos del Bicentenario. Muchas gracias, don José Enrique de Benito. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez para dar lectura al trabajo póstumo del doctor Aragón Gómez titulado Mujeres en la Historia. Anteriormente, intervendrá el doctor don José Luis López Garrido. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor almirante, ilustrísimos académicos, ilustrísima corporación, familiares de Jaime, queridos amigos. A veces los archiveros tenemos la inmensa suerte de convertirnos en una especie de parteros, de ayudantes en tareas de dar a luz. Es como la de aquel que guía los primeros pasos de quienes se enfrentan a nuevos retos. En nuestro caso, de quienes quieren adentrarse en una historia por hacer, de quienes indagan en un conjunto de documentos que no son sino una información en bruto que hay que elaborar para conocer nuestro pasado. Esta sensación de alumbrar los primeros pasos en la investigación histórica de los archivos es la que pude experimentar cuando, tras cumplimentar el expediente de investigador el 9 de diciembre de 1988, Jaime Aragón Gómez comenzaba su andadura como tal investigador. Residente entonces en la calle Constructora Naval, manifestaba pertenecer a la entidad científica Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, siendo el tema de investigación Guerra de Independencia. Es el número 47 de los expedientes de investigadores conservados en el Archivo Municipal de San Fernando. 9 años más tarde, en 1997, matriculado ahora en el tercer ciclo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz y con una nueva residencia en calle Virgen de la Estrella, siendo investigador habitual en los archivos de nuestro ayuntamiento, Jaime solicitaba una expedición de certificado que dejase constancia de dicha condición de investigador habitual en el archivo municipal de nuestra ciudad, a los efectos de que eso le facilitase la investigación en otros archivos de la provincia. Ello era por necesidades de la tesis doctoral que preparo sobre la Guerra de Independencia en la provincia.
Fruto de aquellos años fue la confección por el propio Jaime del catálogo de la serie Guerra de la Independencia, referido a los documentos que sobre este tema se conservan en nuestro archivo municipal. Sobre este mismo catálogo declaraba Jaime que esperaba sirviese de estímulo para otros investigadores, que al tiempo que realizan su propio trabajo, faciliten la labor de venideros entusiastas de la historia y sirva, en todo caso, para el mejor conocimiento de un apasionante periodo de nuestra ciudad y de España. Quiero agradecer a la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes la oportunidad que me brinda de poder hacer esta pequeña aportación a la memoria de un investigador, historiador y amigo de la talla, en estos tres aspectos por igual, de Jaime Aragón. Pero además tal oportunidad me permite, ante un auditorio cualificado, dar al menos una explicación por no haber cerrado, como debería, un proyecto surgido y desarrollado por un grupo de investigadores del Archivo Municipal, entre los cuales se encontraba Jaime Aragón. En 2007, y teniendo como punto de referencia la conmemoración del Bicentenario, salió a la luz el primer Cuadernos para el Bicentenario, la villa de la Real Isla de León, en 1807, según sus actas capitulares. A este le siguió el correspondiente a 1808 y luego el de 1809, publicado respectivamente en 2008 y 2009. Sin embargo, cuando se reunía la información obtenida en las actas capitulares de 1810, que daría paso al correspondiente cuaderno de 2010, un accidente materno cambió radicalmente mi vida y sobre todo mi tiempo libre, por lo que mi tarea como recopilador y coordinador de aquellos cuadernos quedó paralizada y en consecuencia aquel proyecto, que debía culminar al menos en primera instancia en 2010, año del Bicentenario, quedaría cerrado en falso. Pero como les decía, buena parte de la información de aquel nonato cuaderno de 1810 estaba preparada para su encaje y redacción, entre ellas la introducción al mismo, elaborada por el doctor en Historia Jaime Aragón Gómez. Creo que sería un buen homenaje a su extraordinaria labor como historiador dar a conocer algunos párrafos de esa introducción. Posiblemente para sus amigos y colegas no haya mejor recuerdo de Jaime que su palabra escrita. Voy a leerles pues algunos de los primeros párrafos de dicha introducción preparada para el cuaderno de Bicentenario de 1810. Estos eran trabajos divulgativos, sin mayores pretensiones de rigor histórico, que el de dar una ligera idea de aquellos temas que, al ser tratados por el Cabildo Municipal, probablemente preocuparían a los vecinos de la isla en tales años. Ciertamente por ello no les diré, o no les hará Jaime a través de mis palabras, nada nuevo o nada que ustedes no sepan ya, por lo que me gustaría ser capaz de transmitirles más la forma que el fondo. Es decir, quisiera poner de manifiesto, más que el dato o la referencia histórica, la ilusión, el entusiasmo, por qué no el apasionamiento que Jaime transmitía al hablar de la isla en su aportación a la historia de España. Escribía Jaime que terminábamos el cuaderno correspondiente al año 1809 con la derrota sufrida en Ocaña por las tropas españolas, librada el 19 de noviembre de aquel año, con un número importante de muertos y heridos, número que se multiplicó por 5 en cuanto a los prisioneros hechos por el ejército francés, quedando el resto del ejército español disperso y desordenado, abandonando materiales, víveres y bagajes, mientras la plaza de Ocaña quedaba ardiendo por los 4 costados. El año 1810 fue parco en batalla, por lo que no podemos contar ninguna de verdadera importancia, solo algunos enfrentamientos que no pasaron de escaramuzas más o menos intensas. Una vez tomada Andalucía, los franceses camparon por sus respetos casi en toda la península, ocuparon ciudades y pueblos, impusieron unos impuestos la mayor de las veces imposibles de cumplir por unos ciudadanos deprimidos en la miseria y exhaustas las arcas de los municipios. Sin embargo, para la isla y sobre todo para España, este fue un año muy especial. Nuestro país pasó en 1810 de la Edad Moderna a la contemporánea, marcando un hito en la historia de España. Se convocaron elecciones de diputados, se citaron a los elegidos o suplentes y se instalaron las Cortes un 24 de septiembre de aquel memorable año de 1810. España había conseguido traspasar el límite y vencer los obstáculos, que no fueron pocos, para transgredir la tradición y la historia, y pasar de aquella lejana época en que se decía «do mandan reyes, no hay leyes», a otra en la que la soberanía recaería en el pueblo representado por los diputados reunidos en Corte. No fue fácil el camino, pero la ilusión por una parte y las dificultades por otra
actuaron de acicate para vencer las rémoras del pasado. Ese momento histórico, continuó Jaime, se vivió aquí, en la isla. A la isla le tocó, porque así lo quiso el destino, ser protagonista del punto de inflexión para el devenir de nuestra patria que significó el cambio del antiguo régimen a otro nuevo, acorde con los movimientos que, partiendo de las 13 colonias y poco después en Francia, se habían iniciado en toda Europa. Este punto de inflexión histórico puede compararse con las grandes revoluciones que cambiaron el mundo, la revolución agrícola en la prehistoria y la revolución industrial, que no hubiera sido posible si no fuese acompañada de la revolución política a la que nos estamos refiriendo. Y todo ello en una ciudad, Cádiz la isla y Cádiz, sitiada bajo el fuego francés que ahora tocaba ser el enemigo, con estrecheces, con epidemias, con el ejército requiriendo la satisfacción de sus necesidades bélicas. En una ciudad bajo sospecha de espías por cada rincón, galante y atenta con tan ingente número de invitados, en fin, controlando y defendiendo la única porción de suelo patrio libre de invasores, donde se refugiaron el gobierno, las autoridades y las instituciones. Cádiz y la isla sufrieron el sitio más largo conocido, 2 años y medio de bloqueo y asedio ininterrumpido, en el que los mariscales y generales franceses se jugaban su prestigio ante el exigente emperador de los franceses. En nuestra bahía sufrió la armada gala, o lo que quedaba de ella, la primera derrota en suelo hispano frente a los pocos barcos, en peores condiciones que los franceses, de que disponía la armada española. Y los mariscales Soult y Víctor, el ejército francés, en definitiva, humillado, volvió la espalda a nuestra tierra sin haber puesto pie en ella. Solo esta heroica gesta merece de por sí unas celebraciones bicentenarias del más alto rango. Bien está recordarlo y enorgullecernos, pero no nos engañemos, lo que realmente no tiene parangón, lo que realmente tiene un valor excepcional, lo que realmente merece una celebración extraordinaria, es el acontecimiento político de convocatoria, instalación y celebración de cortes representativas por primera vez en España. Y aunque los momentos fueron muy críticos, desde aquel "domandan reyes, no hay leyes", que citaban más arriba, pasando por los bochornosos episodios en los que no llegó a haber ni reyes ni leyes, pasamos a la situación en la que las leyes fueron el altar sagrado de la vida nacional, pasando así a la modernidad del mundo occidental. Por eso nuestro bicentenario, y por las mismas razones el de Cádiz, es especial, único y singular. Creo poder hablar en nombre de Francisco Busto Baena, de Jesús Martín Díaz y de Juan Maruri Niño, como lo hago en el mío propio, al manifestar mi orgullo, nuestro orgullo, de compartir al menos 3 cuadernos del Bicentenario, 3 publicaciones con Jaime Aragón Gómez, y así poder ver en estos trabajos nuestros nombres junto al de un magnífico historiador y un extraordinario amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Luis López Garrido. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez para dar lectura al trabajo póstumo del doctor Aragón Gómez titulado Mujeres en la Historia. Con la venia, señor presidente. Excelentísimos e ilustrísimos señores, dignísimas autoridades civiles, militares. Al principio era la tierra madre, y la fascinación de su fuerza subterránea y misteriosa. En ella se va enterrando el paso del tiempo y no entenderíamos la historia sin ese peso, sin el cavernoso y repetitivo largo periodo dedicado a los cultos femeninos, maternales cultos femeninos. La madre surge como reina, nos ha parido y nos juzga. Venimos de ella y a ella volvemos. Fue el hombre quien primero representó a la mujer. Si de la prehistoria no quedaran más que imágenes esculpidas o modeladas, podríamos pensar que hubo un tiempo en que la Tierra estuvo habitada solo por mujeres. La estatuilla más antigua es la Venus impúdica, por aparecer sin velo ni hoja que la cubriera. Le siguieron la de Grimaldi, la diosa de Munhata, y la Venus de Willendorf. Distintas reproducciones, aunque la principal fue la diosa de la fertilidad. La sociedad neolítica apenas conoce la guerra entendida como destrucción del prójimo. Sin embargo, los pueblos ya empiezan a rodearse de murallas porque se asientan en un territorio y empiezan a vivir de la agricultura y la ganadería, tareas que realiza la mujer porque el hombre sale a cazar. Las estatuillas se realizaban en los espacios domésticos.
Posteriormente ocuparon lugares recónditos, incluso prohibidos en los templos e inaccesibles por encontrarse en las cumbres de los zigurat o en las cámaras secretas de las pirámides egipcias, donde la mujer gozaba de una igualdad aparente, ya que podía poseer ciertos bienes, disponer de ellos y cederlos. Gozaba de cierta libertad e independencia, pero no podía acceder a la administración, al clero y al ejército. Aún así, algunos hombres recurrían al insulto, lo que no impidió que algunas, como saben, llegaran a ser reinas. El hombre privilegiaba su función maternal, siendo el hijo varón el más deseado. No obstante, había culturas en que insistían en su carácter imperfecto. En el Génesis aparece esta confirmación por desempeñar un papel pasivo, solo se limitaba a recibir y a albergar. Eva, la mujer, fue creada a partir de una costilla, lo cual demuestra su independencia y su condición frágil. Ruth, Judith, Sara, Jael, Abigail, Débora, María Magdalena formaron parte durante siglos de especulaciones crueles y misóginas. Esta condena ayuda a comprender los esfuerzos que hizo el cristianismo para mejorar la suerte de la mujer considerada un ser menor sometido al hombre. En la Alta Edad Media siguió siendo un ser despreciado, siendo el monasterio o el hogar donde encontraría su verdadero lugar, como virgen o como madre. Ese sería su destino. Es entonces cuando el modelo mariano empieza a imponerse porque María es virgen y madre. Sin embargo, su culto aún tardará porque en los Evangelios vemos que desempeña un papel muy modesto. Toma la palabra en 4 ocasiones, para pronunciar fiat en la Anunciación, Magnificat en la Visitación, para reprocharle a Jesús el haberse entretenido en el templo con los doctores y en las bodas de Caná, para indicarle la falta de vino. Solo el Evangelio de San Juan hace notar su presencia en la crucifixión y su ausencia del sepulcro y la resurrección. Sin embargo, el culto dedicado a ella es muy limitado hasta el primer milenio, porque el cristianismo venera a los mártires. María no hizo milagros, no dejó reliquias corporales, y si añadimos la misoginia y la corriente antifemenina de la cultura monástica, son razones poderosas que explican el retraso del culto mariano. Es con el Imperio Bizantino donde se empieza a apreciar la devoción por la Madre de Cristo. En los siglos XI y XII, las imágenes de la Virgen estaban en todas las iglesias, santuarios, obras y en la vida cotidiana, porque ya era la Reina de los cielos. Este intenso fervor modificó la imagen de la propia mujer, valorando su papel en el matrimonio, en la familia y en la vida de todo hombre. María es el comienzo, cuando la mujer, con su propio nombre y su propia vida, empieza a formar parte de la historia que bien pudo comenzar con Livia Drusila, casada con Tiberio Claudio Nerón, que tuvo a Tiberio, el futuro emperador, y a Druso, el gran general. Tras la guerra civil que siguió al asesinato de Julio César, la familia se encontró con el emperador Octavio Augusto, quien se enamoró de ella en cuanto la vio. Por entonces, ella esperaba a su segundo hijo y se casaron un día después de anunciarse sus respectivos divorcios. Fue una mujer de gran belleza y de gran talento que influyó de forma decisiva y poderosa en las cuestiones de Estado que trataron tanto Octavio Augusto como Tiberio. Valeria Mesalina fue una mujer bella, infiel y muy inteligente. De condición económica decadente, aceptó casarse con Claudio, tío de Calígula. Tras el asesinato de este, Claudio fue proclamado emperador y Mesalina, sabedora del amor ciego de su marido, no dudó en manipularlo para lograr tanto caprichos crueles como crueles ejecuciones. Aprovechó su ausencia para casarse con Cayo Silio, con quien planeó conspirar contra Claudio. Enterado este, los hizo ejecutar. Gala Placidia, tras enviudar del rey visigodo Ataulfo y casarse con Constancio II, fue madre de Valentiniano III, el sucesor. Al quedar de nuevo viuda, se refugió en Constantinopla. Aún así, logró que su hijo fuera reconocido emperador de Occidente, gobernando como regente hasta que él cumplió 18 años. Como cristiana devota que fue, en la reproducción Abraza la Cruz, construyó y enriqueció muchas iglesias. Su mausoleo se conserva en Rávena y es famoso por sus mosaicos. Teodora de Bizancio fue actriz de vida escandalosa, cortesana, pero luego amante, esposa de Justiniano. Ambiciosa e inteligente, ejerció una gran influencia sobre su esposo.
Ante el temor de éste por unos disturbios, ella sentenció: la púrpura es una excelente mortaja, es decir, mejor morir defendiendo el trono que huir y vivir en el exilio. Frase lapidaria que causó el efecto esperado. La admiración y la gratitud hacia ella se magnificaron. Considerada la gran figura femenina del Imperio bizantino, es pionera del feminismo porque, al cambiar las leyes, consiguió que aumentaran los derechos de las mujeres. Goswinta fue una mujer considerada viril por la Hispania visigoda, porque fue reina y se movió con soltura en el terreno de la política, campos que pertenecían exclusivamente a los hombres. Puede que su carácter se forjara al morir Atanagildo, al quedarse viuda con 2 hijas y ningún hijo varón en el que apoyarse. Luego se casó con Leovigildo, a quien Goswinta facilitó las relaciones diplomáticas con los reinos merovingios, especialmente con Austrasia, donde su hija Brunequilda era la esposa del monarca reinante. Goswinta era muy inteligente y su fuerte carácter y férreos principios religiosos hicieron su vida apasionante. Sin embargo, como todas las de su época, fue cruelmente criticada por defectos personales que no lo eran para los hombres. Las poetisas árabe-andaluzas fueron mujeres que, como Safo de Lesbos, desafiaron con versos los convencionalismos de la época que les tocó vivir. De la primera que se tiene noticia es de Hasanna at-Tamimiyya, que dejó escritos un poema elegíaco, otro suplicatorio y el tercero de agradecimiento. Hafsa al-Rakuniyya gozó de gran prestigio, vivió intensamente su amor junto al poeta Abu Ja'far ibn Sa'id y se dedicó a la enseñanza tras su crucifixión. Walada es la más conocida, mujer de gran inteligencia y culta, era rubia y con la piel y los ojos claros. Con la herencia que le dejó su padre, convirtió un palacio en escuela, donde también se reunían los poetas y amantes de las letras. Entre sus desafíos, que fueron muchos, destacaron el bordado de versos en la orla de uno de sus vestidos y salir a la calle sin velo. Berenguela de Castilla fue reina de Castilla y León al casarse con Alfonso IX. Tuvieron 5 hijos, pero debido al parentesco y a pesar de que en un principio esta unión fue aprobada, el Papa Inocencio III la anuló, aunque consiguieron que sus hijos fueran considerados legítimos. Fue regente y posteriormente reina durante apenas un mes, para pasar a ser consejera real de su hijo, el rey Fernando III. Participó activamente en la política del reino porque su origen favoreció las relaciones con Barcelona por parte de su padre, Ramón Berenguer III, y la influencia de Castilla en el sur de Francia. Blanca de Castilla fue la ayuda y la eficaz consejera de su marido Luis VIII de Francia. Tras enviudar quedó como regente de un reino confuso cuyos nobles no aceptaban a una reina extranjera. Su fuerte personalidad y sus innegables dotes de gobierno le permitieron pasar a la historia como modelo de soberana medieval. Se retiró a la abadía de Montbazon cuando consideró que su hijo Luis IX podía hacerse cargo del reino, pero fue apresado al intentar una nueva cruzada contra el Islam, situación que la obligó a abandonar su retiro. Cuando murió, su hijo ya había sido liberado. María de Molina enviudó a los 3 años de su matrimonio con su primo Sancho IV. Regente por testamento, ejerció esta labor con admirable prudencia durante la minoría de edad de su hijo, Fernando VI, y una vez muerto éste, durante la de su nieto, Alfonso X. Su matrimonio, celebrado sin dispensa, provocó una cruenta guerra civil entre los partidarios del joven soberano contra parte de su familia. La tenacidad y la habilidad política de María de Molina permitieron rechazar la invasión extranjera, conjurar la crisis interna y afirmar los derechos de Fernando IV sobre el trono castellano. Juana de Arco desde los 13 años tuvo que soportar la burla y el escarnio por afirmar haber tenido visiones y sostener haber oído voces celestiales que la apremiaban a liberar a su país de la dominación inglesa. Cuando levantó el sitio de Orleans, parece que devolvió a Francia la esperanza. Sin embargo, fue hecha prisionera por los ingleses y hubo de comparecer ante el Tribunal de la Inquisición. La precisión de sus respuestas no la liberaron de morir en la hoguera. Sin embargo, fue rehabilitada, beatificada y canonizada.
Lucrecia Borgia se casó 4 veces. En todos estos matrimonios, Lucrecia fue un instrumento al servicio de las ambiciones de su padre, Alejandro VI, y de su hermano César. Sin embargo, ella fue víctima de la calumnia y de la murmuración en la vida de éste. Por esa razón, casi todos los crímenes le fueron imputados. La crítica moderna ha limpiado las inmundicias de su vida, que de no ser por el encumbramiento de su familia, no habría llamado la atención en la Italia de los siglos XV y XVI. Isabel la Católica fue coronada reina de Castilla tras las batallas de Toro y Albuera. Cuando Fernando heredó el trono de Aragón, se estableció el gobierno mancomunado de ambos esposos por la Concordia de Segovia. De esta forma nació una España unificada y consciente de su destino con vocación de imperio. El reinado de Isabel giró bajo el signo de la unidad política robustecida por el sometimiento de la nobleza, la centralización del mando, la reposición de la Santa Hermandad y la retención de todos los mandos del gobierno. Unidad jurídica, consumada por el ordenamiento de Montalvo y las leyes de Toro. Unidad territorial, conseguida por la toma de Granada. Unidad religiosa, lograda por la implantación del Tribunal del Santo Oficio. Unidad lingüística, por la que el castellano constituyó un nuevo elemento de unión en el interior y con el descubrimiento entre conquistadores y conquistados. Y unidad de empresa, plasmada por la sin par proeza del descubrimiento. Juana la Beltraneja fue princesa de Asturias, hija, según la ley, de Enrique IV el Impotente y de Juana de Portugal, o, según imputación no confirmada históricamente, de esta y del favorito Beltrán de la Cueva. Al morir el rey y ser reconocida su hermana Isabel como soberana de Castilla, quiso hacer valer sus derechos con la ayuda de su prometido Alfonso V de Portugal, iniciándose una guerra civil entre los partidarios de ambas. De su retiro de Coimbra salió para establecerse en Lisboa, donde permaneció hasta su muerte haciéndose llamar Reina de Castilla. Beatriz Galindo, la latina, fue una humanista española nacida en Salamanca que debe su sobrenombre a su profundo conocimiento de los clásicos. Muy ligada a la ciudad de Madrid, fue profesora de latín de Isabel la Católica, quien la nombró camarista y la casó con Francisco Ramírez, secretario del rey. Al enviudar, dedicó su vida a hacer obras de caridad. La más importante fue el Hospital de la Concepción, situado en la calle Toledo y conocido como el Hospital de la Latina, donde atendía a enfermos sin recursos, pobres y a desahuciados. Madrid conserva su memoria en el barrio que lleva su nombre. Juana de Castilla enfermó poco después de casarse con Felipe el Hermoso. Su mal estado de salud no le permitió intervenir en el gobierno como era reina de Castilla. Al enviudar acabó de enloquecer, desenterró el cadáver de su marido e inició una procesión fúnebre por el reino de Castilla. Viajó de noche, porque, como dijo ella misma, una mujer honesta, tras haber perdido a su marido que era su sol, debe huir de la luz del día. Entonces fue cuando empezaron a llamarla la loca. Años después, Fernando el Católico aprovechó la situación para asumir el control del trono y encerrarla en el convento de Santa Clara de Tordesillas hasta su muerte. Santa Teresa de Jesús escribió su biografía en sus obras Vida y el Libro de las Fundaciones. A los 20 años huyó de su casa para ingresar en el convento de la Encarnación, donde profesó 2 años más tarde. Durante 7 años sufrió unas crisis que la dejaban como tullida y medio muerta, años en los que practicó la oración de recogimiento, sintiéndose favorecida con las visiones que le duraron toda la vida. Su ideal de reforma se concretó con las fundaciones de más de 15 conventos. A sus libros hay que añadir cerca de 500 cartas y una treintena de poemas. Escribo como hablo, decía, lo cual hizo que se resintiera su sintaxis. Sin embargo, logró un estilo propio e inimitable, lleno de gracia y espontaneidad. María Pita abatió al alférez inglés que, bandera en mano, alcanzó la parte más alta de la muralla para iniciar el asalto a La Coruña, aunque no se sabe qué tipo de arma utilizó. Se piensa en la espada de su marido muerto en ese mismo asalto. Otros dicen que utilizó cuchillos, arma de fuego, incluso un ladrillo. El caso es que esta heroína, dicen, desmoralizó a la tropa inglesa al gritar «Quien tenga honra, que me siga», provocando su retirada. Felipe II premió su heroísmo dándole el grado y el sueldo de alférez en activo, más 5 escudos para toda la vida, y le concedió un permiso de exportación de mulas de España a Portugal.
Catalina de Auso o Erauso se escapó de un convento de dominicas a los 22 años, recorrió gran parte de España vestida de hombre y luego embarcó para América, donde haciéndose llamar Alfonso Díaz Ramírez de Guzmán, inició su carrera militar hasta alcanzar el grado de alférez. Al descubrirse su sexo, regresó a España, donde el sacerdote, poeta y dramaturgo Pérez de Montalbán plasmó sus hazañas en la comedia La monja alférez. Volvió a América, donde vivió discretamente. Cristina de Suecia, desde muy joven, mostró su afición por las artes, las letras y las ciencias. A la muerte de su padre, quedó bajo la tutela de un consejo de regencia hasta los 18 años. Unos años después concluyó con Dinamarca el Tratado de Bronsebro, que extendió considerablemente las fronteras suecas y posteriormente la negociación de los Tratados de Westfalia. Reunió una amplia biblioteca, pero con su prodigalidad, favoritismo, afán de placeres, así como su negativa a casarse, provocó la crisis política que terminó con su abdicación a favor de su primo Carlos Gustavo. Abandonó su país y vivió en Roma hasta su muerte. Madame de Montespan fue la favorita de Luis XIV, relación que duró 12 años y de la que nacieron 8 hijos. Cuando se convirtió en amante del rey, su marido promovió un escándalo en la corte, por lo que fue encarcelado y exiliado. Francisca, que era como se llamaba, vivió rodeada de lujo y aunque sus hijos no fueron reconocidos oficialmente, se le concedieron títulos nobiliarios. Fue sustituida en el favor real por la institutriz Madame Maintenon. Ella, que se resistió cuanto pudo a cambiar de vida, la terminó retirada en París. María Gaetana Agnesi fue la sucesora de su padre en la cátedra de matemáticas de la Universidad de Bolonia. La historia la reconoce por la importancia de su influencia en la divulgación del cálculo y como autora de la obra matemática más antigua que se conserva de autoría femenina. Sin embargo, se la reconoce como la bruja de Agnesi por un error de traducción. Se trataba de una curva para la que se le había dado un método de construcción. La curva, llamada versoria en latín y versiera en italiano, es un término que identifica el cabo que hace girar la vela. María de Agnesi, a su vez, escribió la versiera, añadiéndole el artículo. Al traducir, se confundió con el término que en italiano significa diablesa. María Antonieta se casó con el delfín de Francia para afianzar la alianza entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. En un principio se ganó con su atractivo a la corte, pero no tardó en convertirse en la enemiga del pueblo con su desprecio a la etiqueta francesa, sus extravagancias y frivolidad aparente, sus actividades pro-austríacas, su oposición a un gobierno reformista y sus caprichosas interferencias en los asuntos de Estado. Sin embargo, dio muestras de un valor y dignidad que ennoblecieron su figura durante el año que duró su prisión en el Temple. Aceptó con patético heroísmo la ejecución de su esposo y la separación de sus hijos hasta que ella misma subió a la guillotina. Rosario Cepeda debe su fama al resultado de un examen público que le hicieron a los 12 años. Disertó en griego, latín, italiano, francés y castellano. Contestó a cuantas preguntas le hicieron sobre las respectivas gramáticas y a numerosas cuestiones sobre historia. También tradujo una fábula de Esopo y recitó una obra de Anacreonte. Ello le valió a esta gaditana el reconocimiento por su talento y formación, pero no solo en Cádiz, sino por el propio rey Carlos III. Gracias a ella, la profesión de maestra se abrió a todas las mujeres mediante un examen y con un sueldo digno. También trabajó en las cárceles y en las casas de los niños expósitos. Cádiz la tiene presente, pues el Cabildo acordó editar un folleto conmemorativo y otorgarle, mientras viviera, la remuneración correspondiente al regidor de la ciudad. Agustina de Aragón fue la heroína española de la Guerra de la Independencia. Casada con un militar de la guarnición en Zaragoza, realizó durante su primer sitio en esta ciudad la hazaña de hacerse con un cañón que había quedado sin servidores en la batalla del Portillo y disparar contra los franceses, hecho que enardeció a los sitiados y que favoreció su ascenso a subteniente de artillería. Ello le permitió acompañar a su esposo en varios hechos de armas, como la batalla de Vitoria y la defensa de Tortosa. María Martina Ibaibarriaga Elorriaga llegó a ser teniente coronel de infantería, haciéndose pasar por un hombre en la Guerra de la Independencia. Aunque esto parece estar un tanto embellecido, sí es cierto que se unió a las guerrillas sin ocultar su sexo, como hicieron muchas mujeres.
En la batalla de Vitoria comandó una carga contra los franceses que llamó la atención incluso del general Wellington, quien no ocultó su asombro al conocerla. En su registro de defunción consta que se la enterró como teniente coronel de los ejércitos. Francisca Javiera Ruiz de Larrea y Aherrán Frasquita Larrea vivió la mayor parte de su vida en Chiclana, aunque nació en Cádiz. Casada con el ilustre hispanista alemán Nicolás Boll de Faber, impulsó la conocida tertulia de las Cortes. Su exquisita educación la llevó a escribir, siendo la forma epistolar su aportación al romanticismo. En su producción encontramos prosas breves, escritos y memorias que han sido transcritos íntegramente por Orozco Acquavida en la obra Frasquita Larrea, la primera romántica española. Ana María de Soto, a los 16 años, se hizo pasar por chico para alistarse en los batallones de Marina, nombre que recibía entonces la Infantería de Marina. Ingresó sin levantar sospechas en la 6ª Compañía del 11º Batallón. Embarcó en la fragata Mercedes, posteriormente estuvo en la batalla del Cabo de San Vicente y participó en los combates de la defensa de Cádiz contra la escuadra inglesa del almirante Jervis. Sirvió un año más a bordo de la fragata Matilde, ya en tiempo de paz, pero un rutinario reconocimiento médico descubrió su condición femenina, ordenándose su desembarco inmediato entre la admiración y el respeto de cuantos la trataron durante los 5 años que sirvió en la Armada. El rey Carlos IV le concedió una pensión de 2 reales de vellón y el permiso para usar los colores del uniforme y los galones de sargento en sus ropas de mujer. Cecilia Bolbón de Faber-Fernand Caballero, a los 17 años se trasladó con sus padres a Cádiz, donde se casó y enviudó 3 veces, quedando casi en la miseria. Murió en Sevilla, en cuyo alcázar galantemente cedido por la reina Isabel II, escribió sus últimas obras. Se identificó mucho con Andalucía y, basándose en el principio de que la novela no se inventa sino que se observa, profundizó en las costumbres populares para crear una novela naturalista considerada prerrealista. Mary Shelley escribió su primera obra a los 21 años, una novela gótica muy bella que inicia el género de ciencia ficción, con un monstruo tan horroroso como sensible que manifiesta: por doquier veo felicidad de la que estoy irrevocablemente excluido, para preguntarse, ¿he de respetar al hombre cuando me desprecia? Es el mismo sentimiento que experimentaban las mujeres del siglo XIX, la imposibilidad de tener una existencia plena. El monstruo, Frankenstein, como ellas, solo quiere un trato humano e igualitario, pero como nadie lo entiende, muere. Mary Shelley se casó con el poeta inglés Percy Shelley tras el suicidio de su esposa por haberse fugado con la escritora. Su madre fue la fascinante Mary Wollstonecraft, ridiculizada y silenciada durante siglo y medio. Victoria de Inglaterra se casó con su primo Alberto, quien ejerció sobre ella una gran influencia en lo que a reforma se refiere. Durante su larguísimo reinado contó con el asesoramiento de los más grandes estadistas como Disraeli, que compró la mitad de las acciones del Canal de Suez e hizo que la coronaran como emperatriz de la India, o Salisbury, durante cuya última etapa de gobierno tuvo lugar la guerra contra las repúblicas de Transvaal y Orange. Su reinado se caracterizó por el puritanismo, las costumbres urbanas y el expansionismo imperialista. El victorianismo construyó una visión del mundo firme y definida que se haría pedazos a finales del siglo XIX. Alphonsine Plessis, dama de las camelias, inspiró el personaje de Marguerite Rodier de la novela de Alessandro Dumas hijo y de Violetta Valeri de la Traviata de Verdi. Fue una de las cortesanas más cotizadas de Francia. Prostituida por su padre, la acogió un tabernero que la situó en las altas esferas, donde fue conocida como Marie de Plessis. Ambiciosa, inteligente, hábil, esbelta y pálida, dicen que odiaba el perfume de las rosas, por eso siempre llevaba camelias sin olor, flor que cambiaba de color con el ciclo natural femenino. Fue la ruina de algunos de sus muchos amantes porque gastaba 100.000 francos de oro al año. Sin embargo, disfrutó poco. La tuberculosis acabó con su vida a los 23 años. Alexandre Dumas hijo, uno de sus amantes, cuando supo de su muerte, se encerró en un hotel y escribió la obra que la inmortalizó. Eugenia de Montijo
Fue presentada a Napoleón III, con quien se casó en una fiesta en París. Era una mujer inteligente y bellísima que imprimió encanto al régimen imperial. Ejerció una influencia notable, aunque no siempre beneficiosa en política, sobre el emperador. A la caída de este, se trasladó a Inglaterra, donde un año después llegó su marido, muriendo al poco tiempo. Su único hijo, que recibió el título de príncipe imperial, cayó a los 23 años en la guerra anglo-zulú. Eugenia de Montijo sirvió a menudo como intermediaria entre la corte inglesa y distintos gobiernos europeos. Isabel II de España, al suceder a su padre Fernando VII y bajo la regencia de su madre María Cristina, vivió la primera guerra carlista, alentada por los partidarios de su tío Carlos María Isidro, legítimo sucesor según la ley sálica. Durante su reinado se elaboró la nueva Constitución de 1845. Los cambios sociales, el sistema de la Unión Liberal, la Guerra de Marruecos, la anexión de Santo Domingo y la presencia en el Pacífico conforman la última etapa de su reinado, que fue de clara descomposición política y que acabó con la batalla de Alcolea, que abrió las puertas a la Revolución de 1868. Ella buscó refugio en Francia y abdicó desde el destierro en su hijo, el futuro Alfonso XII. Isabel de Baviera vivió una vida desdichada. Mujer irónica, escéptica, compleja, profunda y, por encima de todo, libre, se acostumbró a vivir al margen de la leyenda negra que ella misma suscitó. Sin embargo, aún peor fue la que el cine alimentó con todo lo que ella detestaba: los vestidos impresionantes, los lazos, los palacios y el amor con final feliz. Fue un ser humano que cometió muchos errores y vivió con plena conciencia y dominio. Odió los convencionalismos y jamás se doblegó ante ninguna imposición. Sin embargo, amó las cumbres, el silencio, los poemas de Heine, los hexámetros de Homero, y deseó ser enterrada en Ítaca bajo un olivo, pero no lo consiguió. Asesinada, su cuerpo acabó en la oscura cripta de los Hamburgo. Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán fueron escritoras que dibujaron con palabras el espíritu gallego. Rosalía comenzó su andadura en la poesía con variaciones de formas populares de canción con ritmo de danza. En su obra Hojas Nuevas aparece un sentimiento vibrante y abierto a las emanaciones de lo desconocido, forjado por la sugestión antiquísima del mar y la soledad de los bosques. Esta tensión lírica fue la que caracterizó la poesía del siglo XX. Emilia es reconocida por sus novelas y sus cuentos. Influida por Zola y Balzac, sintió una fuerte inclinación hacia el naturalismo, aunque pronto se apreciaron las características del nuevo estilo que se adoptaría en España. Su evolución continuó hacia el idealismo. La unión de ambas en esta secuencia no se limita al lugar de nacimiento o a la contemporaneidad, sino a la evolución de la literatura, al surgimiento de un nuevo estilo del que, seguro, no tuvieron conciencia de su influencia posterior. Camille Claudel fue una artista escultora cuyo primer trabajo lo realizó a los 12 años. Quienes lo vieron preguntaron si era discípula de Rodin. Cuando lo conoció, ella tenía 19 años y él 44. Durante un decenio trabajó como aprendiz en su taller, cuyo talento propició una producción bellísima, fuerte y al mismo tiempo delicada, obras que se perdieron al terminar su relación con Rodin porque ella misma la rompió a martillazos, rompía todo lo que terminaba. Al morir su padre, su madre la encerró en un manicomio y durante 30 años solo salió para cambiar de establecimiento. Y una curiosidad, la Enciclopedia Británica da a su hermano Paul foto y 2 columnas de texto. A ella, que está justo antes, solo le da una línea que dice: Camille Claudel, amante y modelo de Rodin. Madame Curie determinó la radioactividad de la mayor parte de los elementos conocidos. Junto a su marido consiguió aislar el polonio del mineral llamado pechblenda. En fraccionamientos del cloruro bárico descubrieron otra sustancia radiactiva a la que llamaron radio. Ambos compartieron el Premio Nobel de Física en 1903 con el también físico Becquerel. A la muerte de su marido, ella ocupó la cátedra que antes regentaba él, siendo la primera mujer que obtuvo ese puesto en Francia. En 1911 le fue asignado el Premio Nobel de Química por el aislamiento del radio metálico puro. Hasta 1961, Madame Curie era la única persona que obtuvo 2 premios Nobel.
La astrónoma Henrietta Swan-Leavitt enfermó poco después de graduarse y, aunque se recuperó, había perdido casi por completo el oído. Comenzó a trabajar en el observatorio de Harvard, donde le pagaban 30 centavos la hora. Su observación le permitió comprobar cómo variaba el brillo de las estrellas. Así descubrió la cefeida variable, que pasan por ciclos de brillo y oscuridad, y también que la duración de un ciclo brillante podía estar relacionado con el tamaño. De esta forma pudo establecer las distancias estelares y a otras galaxias en las que se observaran este tipo de estrellas, tal y como lo hizo Edwin Hubble con Andrómeda. Cuando murió, le dieron su nombre a uno de los cráteres de la Luna, en honor a los hombres y las mujeres sordos que han sido astrónomos. Alejandra Romanov fue la última emperatriz de Rusia. Su matrimonio con el zar Nicolás II se sostuvo por una sólida relación sentimental y ello lo demuestra la correspondencia que sobrevivió a los Romanov. Con su marido en el frente durante la Primera Guerra Mundial, ella asumió el gobierno de Rusia. Sin embargo, no pudo enfrentar las crisis sociales y culturales que fueron surgiendo por su condición de alemana, que la hacía no grata para el pueblo. Esta postura, una vez que se produjo la Revolución Rusa, hizo que ella y su familia fueran confinados en el palacio de Alejandro, para meses después ser trasladados a Ekaterimburgo, donde fueron ejecutados. Victoria Eugenia de Battenberg se casó con Alfonso XIII. Era una mujer muy reservada, cuyo carácter chocó con el de la reina madre María Cristina Habsburgo-Lorena, autoritaria e influyente. Recordemos que el día de su boda, tras la ceremonia, mientras la carroza se dirigía al Palacio Real, Mateo Morral lanzó una bomba que rebotó en la capota con fatales consecuencias. Ella se presentó ante los invitados con el traje ensangrentado. Sus años en la corte fueron muy complicados y cuando el rey fue destronado, ella se trasladó a Londres, luego a Francia y por último a Suiza. Clara Campoamor fue defensora de los derechos de la mujer e impulsora del sufragio femenino, logrado en 1931 y ejercido en 1933. Licenciada en Derecho, mantuvo una gran actividad como conferenciante, defendiendo la igualdad de derechos de las mujeres y la libertad política. Luchó por la no discriminación por razón de sexo, por la igualdad jurídica de los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, por el divorcio y por el voto femenino, consiguiéndolo todo, excepto esto último que hubo que debatirse en las Cortes españolas. Esto hizo que se enfrentara a Victoria Kent, debate que ganó por poca diferencia. Sin embargo, ninguna de las dos consiguió renovar sus escaños en las elecciones de 1933. Dolores Ibarruri, la pasionaria, fue dirigente comunista que participó en la huelga revolucionaria de agosto del 17 y asistió al primer congreso del Partido Comunista Español. Diputada por Asturias, tomó parte activa en la guerra civil. Tras su exilio en la Unión Soviética, asumió la Secretaría General del Partido Comunista Español, del que sería luego presidenta honoraria. Vibrante oradora, a su lucha política unió la lucha por los derechos de las mujeres para demostrar que ellas, fuesen de la condición que fuesen, eran seres libres para elegir su destino. Wallis Simpson, de familia pobre, perseveró en alcanzar los más altos peldaños de la riqueza. Los biógrafos la vieron como una revista vestida de cenicienta. Con su primer marido vivió en Hong Kong, lo cual propició su trabajo para el servicio secreto. De su segundo marido tomó el apellido para divorciarse nuevamente cuando el príncipe Eduardo de Windsor le garantizó que se casaría con ella. Se dijo que era políticamente ignorante y físicamente discutible, sin embargo, conocía muy bien la vida. Ella hizo célebre la frase: «Nunca eres lo bastante rica ni estás suficientemente delgada». Teresa de Calcuta hizo sus votos en el noviciado de Darjeeling, en la India, estableciendo en Calcuta el centro de sus actividades humanitarias. Ello le valió la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1979. La profunda religiosidad de su madre fue la que despertó en ella la vocación de ser misionera. En Bengala estudió magisterio y tras abandonar la docencia y estudiar enfermería, se entregó por completo a los menesterosos. Entonces pronunció el principio fundamental de su mensaje: «Quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres. Quiero demostrarles que Dios ama al mundo». Ella sostenía que había otra pobreza peor que la material, el desprecio que los marginados reciben de la propia sociedad, la más insoportable de las pobrezas.
Edith Piaf fue una de las cantantes más sensitivas e inimitables de su época, tras una dura infancia en la que cantaba por las calles y cafés. Sin embargo, fue víctima de la fama y de los excesos, hasta que conoció a Cío Sarapu, un joven 20 años menor que ella, del que se enamoró. Se casaron y un año después la cirrosis se la llevó. Para la gente, él fue el gigoló que se quedó con su fortuna, consistente en una ristra de deudas que tardó 7 años en pagar. Pero tanto echaba de menos a Edith que en cuanto la satisfizo se suicidó. Desde entonces yace junto a ella. Su historia se conoce como una bella lección de amor. Marilyn Monroe o Norma Jean Mortensen es sin duda la verdadera actriz sex symbol de la pantalla. La figura de mujer fatal o vamp tenían el físico de Wilma Benke, de Mae West y de Jean Harlow. A ella se unió Marilyn alegrando la existencia de muchos seres humanos con sus interpretaciones llenas de picardía y seducción. Su vida, en cambio, fue muy distinta. Pudo ser la heroína de un drama existencial, pero se encaramó sobre sus desdichas, escaló popularidad y alcanzó la gloria. El público sigue preguntándose si realmente era una actriz excelente. Ella fue el encanto juvenil, la seducción hecha mujer y la sonrisa fresca y cautivadora que aceleraba el corazón de cuantos la veían aparecer en la pantalla. Estas eran las verdaderas dotes de Marilyn. Sus personajes le dieron fama y fortuna, conoció el triunfo, pero no el afecto. El amor que tanto buscó no solo en sus matrimonios, sino en los hombres con los que no llegó a casarse. Pero por encima de sus triunfos y de sus escasos fracasos, de sus alegrías y de sus tristezas, Marilyn seguirá conquistando corazones desde la pantalla, desde las páginas de los libros, desde los artículos de las revistas y periódicos del mundo entero, con su mirada miope y su sonrisa luminosa. Ana Frank dejó un diario escrito donde narra los 2 años y medio que pasó ocultándose en unas habitaciones camufladas durante la ocupación nazi. El diario se convirtió en una amiga a quien contaba lo que ocurría y en los cuentos que inventaba para ayudarla a vivir hasta que el cuarto de atrás, así iba a llamarse su libro, fue descubierto y ella apresada. En esas hojas que dejó conocimos a la niña que quería ser escritora o periodista. Su padre, sorprendido por estas páginas, editó el diario y lo tituló como ella había pensado. Leslie Lawson Twiggy y Nieves Álvarez comparten esta secuencia por motivos profesionales que a la vez las diferencian. Twiggy fue descubierta en la peluquería donde trabajaba. Era muy delgada y no muy alta, algo que rompía con la regla del modelaje de entonces. Twiggy demostró que estatura y estilo no tenían por qué estar reñidos y fue la primera modelo de la historia caracterizada por sus grandes y expresivos ojos. Esto ocurría en los años 60 y se convirtió en un icono de estilo que aún perdura. La delgadez que evolucionó desencadenando la anorexia hasta rozar la androginia. Nieves Álvarez es una de las pocas modelos que ha admitido padecer la enfermedad y haberla superado. La pasarela, por tanto, es el escaparate donde exhibir la delgadez en clara y equivocada unión con la elegancia. A Twiggy le achacan ser el grano que hizo germinar la anorexia. Nieves Álvarez simboliza el triunfo de la voluntad sin perder la ilusión por ese mundo tan espectacular. Hubo mujeres que hicieron historia, otras las hacen todos los días, las que trabajan en casa, en el campo, en las fábricas, en las oficinas, las que tienen un trabajo remunerado, las que trabajan ayudando al prójimo. Queremos dedicar nuestro recuerdo y reconocimiento para aquellas mujeres que sufren maltrato, la violencia del más fuerte, las víctimas del engaño inmersas en la trata de blancas, las que sufren ablaciones, las que se reducen los pies, las que no pueden opinar. Y esta experiencia para terminar. La stripper Berenguer Lefranc vivió en París durante un mes enfundada en un burka y dijo sentirse como una langosta metida en agua hirviendo. Un horror. Permítanme que exprese mi admiración por el ilustrísimo señor don Jaime Aragón Gómez. Este trabajo es la definición de sí mismo. Estudioso, riguroso, comprometido y luchador, como lo fueron la mayoría de las mujeres que ha recordado. Quisiera agradecer a Laura y a Eva, sus hijas,
y a Rosario González Aguilera, su viuda, nuestra querida Chari, haberse acordado de mí para la lectura de este trabajo, de esta conferencia. Ha sido de verdad un verdadero placer. Y gracias por la atención de todos ustedes, compañeros de corporación, autoridades civiles y militares, amigos. Gracias porque el vacío que dejan en nosotros los hombres entrañables, como Jaime, ese hueco que existe entre la ausencia y la distancia, entre los años y la nostalgia, lo llenamos cada día con su recuerdo. El próximo acto que tendrá lugar en la Academia estará a cargo del ilustrísimo señor don Juan García Cubillana y será una conferencia titulada La frágil salud de Santa Teresa de Jesús. Excelente trabajo de don Jaime Aragón y excelente también la lectura que de él nos ha ofrecido la señora Bordés. Muchas gracias. Desolación. Ese sería el término más adecuado para expresar el sentimiento que originó en sus familiares, en sus amigos y en sus compañeros de academia el fallecimiento de don Jaime Aragón. Se le echa muchísimo de menos. Todos lo echamos de menos. Pero permítanme que les diga que yo muy especialmente. En todas nuestras reuniones académicas semanales, lo tenía sentado justamente frente a mí. Nos reíamos mucho con las ocurrencias de cada uno y con algunas de las circunstancias que se daban. Hay que decir que Jaime poseía un gran sentido del humor, como todas las buenas personas. Fue un trabajador nato, entregado en cuerpo y alma a la academia. Jaime fue un académico extraordinariamente vocacional. Sentía la academia. Le apasionaba la vida y la actividad académica y jamás obtuvimos una negativa en todo aquello que con absoluta confianza le era encomendado. Sus ideas e iniciativas siempre fueron bienvenidas, aplaudidas y muy valoradas por la Junta de Gobierno de nuestra corporación. Personalmente obtuve de él un incesante y formidable apoyo, tanto anímico como de gestión. ¿Quién no ha aprendido de Jaime? Todas cuantas personas disfrutamos de su amistad y exquisito trato, aprendimos caballerosidad, amistad, resignación, aceptación de la voluntad de Dios. Jaime desapareció dedicando sonrisas hasta última hora, derrochando entereza hasta última hora, dando ejemplo hasta última hora, dando ejemplo de cómo hay que aceptar lo que de arisco la vida nos reserva. Él fue un hombre que también, hasta última hora, exteriorizó aquello que debe distinguir a todo verdadero cristiano, constituyendo un espejo en el que mirarse, sobre todo hoy día que protestamos de todo, que todo nos molesta, que todo nos revela si las cosas no discurren a nuestro gusto, y enojamos a Dios con un sinfín de reproches vacuos. Sin duda, el recuerdo de las actitudes de Jaime nos acompañará, y llegado el momento, nos consolará hasta la hora de nuestra marcha a la casa del Padre. Jaime también, sin duda, no murió aquel día que lo despedimos en la Iglesia Mayor. Todo lo contrario. Jaime, en ese momento, fue natalicio para el cielo. Nos encantaba trabajar con él. A mí muy especialmente porque era un intelectual de ideas abiertas, de pensamiento actual, de criterios modernos. Todo ello aplicado muy especialmente a su isla de su alma, que tanto le preocupaba,
y a la que tanto aportó, por la que tanto trabajó. Como historiador era un profesional sobresalientemente escrupuloso, que sabía valorar cada hecho y cada acontecimiento en su medida justa. Siempre tuvo muy clara la frontera entre la leyenda y la historia, entre cómo nos gustaría que hubieran sido las cosas y cómo fueron en realidad, entre el amañamiento y la trascendencia de determinados hechos y el que verdaderamente les correspondía, la mayoría de las veces muy alejados de aquella dimensión interesada o chauvinista que se le quería otorgar. Profesionalmente podías depositar toda la confianza en él. Personalmente, también. Moralmente, también. Amistosamente, también. En estos tiempos en que nos vemos todos zarandeados por la incoherencia, la hipocresía, el aluvión de inmoralidades y la abundancia de lo pedestre y frívolo, constituía todo un lujo gozar de la compañía y la amistad de una persona tan formidablemente íntegra y con tanto caudal de talento. Hoy, con la importante celebración conmemorativa que nos aguarda en el año 2016, seguro estaría disfrutando de lo lindo, estaría entregado con entusiasmo. De verdad, lo echamos muchísimo de menos. Yo estoy muy orgulloso de haber compartido con él vivencias entrañables en la Junta de Gobierno de la Academia y fuera de ella. Trasladamos a su señora viuda, a todos sus familiares y amigos, nuestro ánimo ante esa desolación a la que aludía al comienzo, desde el convencimiento de que tuvimos la gran suerte de compartirlo hasta que Dios dispuso lo contrario. Cuando esto escribo, ignoro si los oradores que me han precedido harían mención a ello, y si es así lo reitero. Una de las grandes pasiones de Jaime fue el teatro, como espectador y como actor, sin duda porque él era sabedor del poder de la palabra. Nadie le regaló nada. Llegó a donde llegó merced a su esfuerzo, honradez y modestia, y precisamente por ir por la vida caminando en solitario, sin dar empujones ni codazos, sin formar en las listas de los figurones, solo siguiendo el credo de la elocuencia razonadora y persuasiva. Echamos de menos su voz mensurada y discreta. Hoy le dedicamos este homenaje que va unido a un indeclinable testimonio de admiración y afecto. Muchas gracias. Se levanta la sesión.